Cesta de la vergüenza, pira y partes del cuerpo cortadas. Una vez que una mujer cayó en desgracia en la Edad Media, no había nada por lo que sonreír a partir de entonces. Hoy te presentamos algunos castigos y tradiciones increíbles que las damas de la creación tuvieron que soportar en aquel entonces. ¿Tienes alguna idea de lo que le pasaba a una mujer en la Edad Media si cometía adulterio? Danos un me gusta y suscríbete y cuéntanos tus conjeturas en los comentarios. Cesta de la vergüenza. En 1595, Katharina Wittmann de Darling Road cometió un error de graves consecuencias. Durante la época de la cosecha, se coló en un campo para robar algo de grano. Sin embargo, dado que el ladrón fue capturado y luego condenado, pronto se encontró en la llamada deshonestidad, una jaula que estaba unida a una especie de balancín y se sumergía bajo el agua junto con su ocupante. Básicamente, la canasta de la vergüenza se usaba para imponer las llamadas penas de honor a las mujeres. Por ejemplo, si alteraban el orden público o se dedicaban a la prostitución. Sin embargo, desde la Edad Media hasta principios del siglo XVIII, esta construcción se usó para un propósito completamente diferente: determinar si una persona sospechosa era bruja o no. Para hacer esto, las mujeres atadas también se sumergieron bajo el agua. Si luego nadaron hacia arriba, significaba que estaban aliadas con el diablo. Sin embargo, si se hundieron como una roca y no volvieron a la superficie, fueron absueltas, pero en la mayoría de los casos, desafortunadamente, se ahogaron hace mucho tiempo. El periodo. Hoy en día, las mujeres tienen a su disposición una gran selección de diferentes artículos de higiene, pero por supuesto no siempre fue así. Por ejemplo, durante el periodo, las mujeres del antiguo Egipto usaban pequeños palos de madera que envolvían en papiro. Probablemente también usaban ropa interior especial forrada con hierba y papiro para absorber los fluidos. Sin embargo, las cosas eran un poco diferentes en la Edad Media europea. En ese momento, la opinión común era que estos fluidos deberían fluir libremente. En algunos lugares, a las mujeres incluso se les prohibía oficialmente usar ropa interior o atrapar el líquido durante su periodo. Sin embargo, las mujeres de esa época a menudo estaban embarazadas o amamantando, por lo que no menstruaban con tanta frecuencia como sus contemporáneas modernas. Hal Gig. En la europea medieval había una tendencia peculiar que se conocía con el nombre de violín de cuello. Sin embargo, contrariamente a nuestra primera suposición, no era un instrumento musical, sino un grillete de madera que se usaba para humillar públicamente a las personas deshonradas. Compuesto por dos partes idénticas que estaban conectadas por una bisagra, el violín de cuello se hizo principalmente para mujeres y niñas. Particularmente práctico, el bondage rígido también estaba disponible en una versión doble, de modo que dos mujeres podían sujetarse juntas si se habían caído previamente. Como resultado, los luchadores no tenían nada más que mirar la cara odiada de la otra persona todo el tiempo. Pero si eso realmente ayudó a calmar los ánimos, es otra cuestión completamente diferente. Cualquiera que hubiera cometido una ofensa menor y se encontrara en el violín del cuello era conducido por la ciudad y expuesto al desprecio y la burla de sus semejantes. Juicio de brujas. En el umbral de la Edad Media al periodo moderno temprano, los europeos se enfrentaron a un cambio profundo en su visión del mundo. La pequeña edad de hielo y su crisis alimentaria asociada, el brote de la peste negra y los eventos climáticos catastróficos dejaron a las personas buscando un chivo expiatorio. Como es bien sabido, la búsqueda de los culpables desembocó en las enloquecidas cacerías de brujas, cuyo triste clímax se produjo entre los años 1550 y 1650. Solo en Europa se calcula que fueron ejecutadas unas 60.000 personas sospechosas de haber pactado con el demonio. Esto golpeó a las mujeres con particular frecuencia. Pero, ¿cuándo se consideró realmente un mago oscuro en ese entonces? Por un lado, se dice que esto fue evidente a partir de características externas. Por ejemplo, el cabello rojo, las pecas, las marcas de nacimiento y las verrugas eran indicadores claros de actividad diabólica. Durante la brutal tortura, para acabar con el dolor insoportable, los sospechosos se dejaron engañar para que hicieran confesiones falsas, repitiendo los nombres de sus presuntos cómplices que los torturadores les habían puesto previamente en la boca. Pero si los torturadores simplemente no obtuvieron una confesión, había otras formas de condenar a los sospechosos, los llamados juicios por brujería. Además de la prueba de agua antes mencionada con la cesta de la vergüenza, esto también incluyó la prueba de las lágrimas. Supuestamente el ojo derecho de la bruja solo podía derramar 3 lágrimas.
el ensayo del Padre Nuestro. Las brujas nunca podrían recitar el Padre Nuestro correctamente, además del uso de las escamas de la bruja, porque se dice que los adoradores del diablo eran anormalmente ligeros. Pira. ¿Y qué pasó con una mujer que oficialmente se reveló como una bruja? Bueno, en la gran mayoría de los casos tuvo que hacer el angustioso camino a la pira. Antes de que los condenados murieran brutalmente por el fuego, sus miembros y ropa a menudo estaban cubiertos de alquitrán. Atados del cuello para abajo e incapaces de moverse, algunos de ellos tuvieron la suerte de ser ahorcados al mismo tiempo que se encendía el fuego. Sin embargo, otras supuestas brujas fueron quemadas vivas. Sanciones desiguales. ¿Igualdad en la Edad Media? Ninguno. Mientras que el adulterio todavía se consideraba un pecado en el caso de los hombres, se consideraba un delito en toda regla en el caso de las mujeres. ¿Qué significaba eso? Si un hombre hacía trampa, podía comprar su salida pagando una pequeña multa, mientras que las mujeres enfrentaban duras sanciones. ¿Quieres un ejemplo? La ley sajona dio a los hombres la libertad de matar a sus esposas infieles o cortarles la nariz y las orejas. Esta desfiguración del rostro marcó a la mujer como adúltera por el resto de su vida. Su honor se perdió irrevocablemente. Su reputación se arruinó para siempre. Adulterio. Pero echemos un vistazo más de cerca a lo que realmente contaba como adulterio en ese momento. Por supuesto, si un hombre sorprendía a su esposa en la cama con otra mujer u otro hombre, no se trataba de infidelidad. Pero esta no fue de ninguna manera la única situación que convirtió a una mujer oficialmente en adúltera. Por ejemplo, una residente del Imperio Bizantino podría ser considerada infiel si pasaba la noche fuera de la casa de sus padres o esposo, independientemente de lo que realmente estaba haciendo durante ese tiempo, por supuesto. En la parte eslava de Europa, una mujer podría incluso ser condenada por adulterio simplemente por asistir sin compañía a un evento público. En otras palabras, ni siquiera era necesario que las mujeres tocaran físicamente a un hombre para ser excluidas de la sociedad y condenadas al ostracismo. Picota. La frase de que alguien está en la picota todavía es común hoy en día. Más específicamente, este proverbio está dirigido a una persona que se enfrenta al reproche público y se le culpa por algo. Como la mayoría de ustedes probablemente ya saben, las raíces de esta expresión se remontan a la Edad Media. Lo que hoy es una frase era hace cientos de años un pilar, poste o una plataforma a la que se ataba y exhibía en público a un condenado. Sin embargo, picota no era lo mismo que pícota. En consecuencia, el llamado puesto de vergüenza encarnaba un instrumento punitivo que solo se usaba con mujeres. Para ello, se encadenaba la cabeza de los delincuentes a un poste, pero no se les amarraban las manos. Por regla general, aquellos que terminaron en la publicación de la vergüenza se habían divertido antes fuera del matrimonio o habían blasfemado públicamente. A partir del siglo XIII, la picota se volvió cada vez más común, pero se usaría durante los siglos venideros. A finales del siglo XVIII, Anne Morrow fue acusada de hacerse pasar por hombre y casarse con otra mujer. La multitud enfurecida luego arrojó piedras al criminal encadenado hasta que se quedó ciego. Un caso de 1703 demuestra que el castigo de la picota también podría tener un resultado completamente diferente. En ese momento, el escritor inglés Daniel Defoe fue ridiculizado porque sus sátiras burlonas habían enojado a las autoridades. Sin embargo, a la multitud que lo rodeaba le había gustado tanto el trabajo de Defoe que no le arrojaron piedras ni fruta podrida, sino flores. Boda medieval. Un poco de investigación muestra que, hoy en día, las mujeres tienen un promedio de 32,3 años y los hombres 34,8 años cuando caminan por el pasillo. En vista del hecho de que esto casi correspondía a la esperanza de vida promedio de un residente medieval, no debería sorprender que la gente se casara mucho antes en esos días. Las niñas podían casarse a la edad de 12 años, mientras que los niños podían hacerlo a la edad de 14. Según la ley eclesiástica, los compromisos eran posibles incluso a la edad de 7 años. Particularmente extraño desde la perspectiva de hoy, después de las celebraciones, la consumación del matrimonio tenía que tener lugar bajo la supervisión de testigos. Solo entonces, una pareja se consideraba oficialmente casada. Paseo de la vergüenza. Si una mujer era conocida por su arrogancia o se dedicaba al comercio horizontal, debía completar el humillante paseo de la vergüenza, acompañada de la llamada música de gatos, en la que los más diversos tonos sonaban estridentes. La mujer en cuestión debía caminar descalza a través de la ciudad.
Como si caminar sobre las piedras sucias y afiladas no fuera suficientemente malo, también se enfrentó a una turba burlona que seguía divertida del teje-maneje y lo acompañaba con cánticos amargamente enojados que preferimos no repetir aquí. Día de baño. ¿Hay algo más agradable que relajarse en una cómoda bañera en un frío y gris día de invierno? Si bien las duchas y las bañeras forman parte del estándar básico en los departamentos de hoy, los habitantes de la Edad Media no lo tenían tan fácil en ese sentido. Aunque en aquel entonces la gente se lavaba la cara y las manos con cierta regularidad, los baños de cuerpo completo se realizaban con mucha menos frecuencia. En ese momento, la población más pobre en particular se enfrentaba a un problema que no debe despreciarse. Muchos hogares no podían permitirse encender fuegos debajo de sus baños para calentar el agua. Igualmente comprensible y poco apetecible, debido al frío glacial, a menudo se saltaba el baño en los meses de invierno. Si una familia pobre decidió usar la preciada leña para un baño durante los días fríos, el día del baño se convirtió inmediatamente en una verdadera celebración familiar. Por lo tanto, no era raro que incluso parientes lejanos fueran invitados a bañarse. Lo que suena bastante armonioso a primera vista, adquiere una nota ligeramente diferente cuando consideramos que toda la familia se bañó uno tras otro, y eso fue sin cambiar el agua en el medio. El hombre de la casa fue el primero en meterse en el agua tranquila y limpia. Los miembros masculinos de la familia siguieron a su vez, por lo que las mujeres finalmente no tuvieron más remedio que sentarse en el agua sucia de sus predecesores. Obviamente entendemos que si hicieran algo así en estos días, las mujeres y las niñas se expondrían a consecuencias de salud potencialmente graves, sin mencionar posibles infecciones de todas las áreas privadas. Asegúrate de estar agradecido en tus oraciones esta noche, porque esto ya no es algo común en el mundo moderno. La razón por la que la gente hizo esto no fue solo porque no podían permitirse el lujo de bañarse por separado entre los miembros de la familia, sino también porque el agua potable limpia era mucho más difícil de conseguir en ese momento. Para muchas personas, bañarse era visto como un desperdicio de agua en perfectas condiciones. Cejas de ratón. Para dar las cejas la forma deseada, algunas personas recurren a medios bastante drásticos. Mientras que algunos se contentan con arrancar algunos pelos que sobresalen aquí y allá, otros se afeitan las cejas por completo, solo para volver a pintarlas a mano después. Por peculiar que pueda parecer este truco cosmético a primera vista, en realidad no es nada comparado con la práctica utilizada por las mujeres conscientes de la moda en la Edad Media. Pero lo primero es lo primero. Hace siglos, muchos productos de belleza comunes contenían ingredientes a base de plomo. Hoy, por supuesto, sabemos que la toxina, el plomo, no tiene lugar en nuestras caras. En ese momento, sin embargo, las mujeres se enfrentaban al problema inexplicable de que se les caían las cejas. Entonces, ¿qué hicieron las damas para reemplazar el cabello perdido? Así es, atraparon y mataron ratones. Se pusieron el pelo sobre las orejas y se lo pegaron sobre los ojos con la forma deseada. Esta cuestionable declaración de moda no fue un caso aislado, sino que rápidamente se convirtió en una tendencia popular. Tantas mujeres instalaron trampas para ratones con la esperanza de atrapar un par de cejas nuevas para el próximo festival. La razón por la que se cayeron las cejas varía según la persona. Sin embargo, en muchos casos fue debido a los ácaros con los que muchas personas se vieron obligadas a dormir. En estos días, si vemos a alguien que ha sido afectado por ácaros o si nosotros mismos estamos afectados, nos alejamos del público, aunque en aquel entonces era simplemente parte de la vida. ¿Qué piensas de las cosas increíbles que las mujeres tuvieron que soportar en la Edad Media? ¿Conoces otros castigos y prácticas inquietantes del pasado que no aparecieron en el video de hoy? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Además, mientras lo haces, no olvides darnos un pulgar hacia arriba y suscribirte para obtener más información sobre las costumbres más escalofriantes de la historia. Finalmente, echa un vistazo a los otros videos más emocionantes de nuestro canal que hemos vinculado para ti aquí en los créditos. Y con eso, gracias por mirar, que la pases bien y hasta la próxima.